La traición de Cristóbal de Olid. Oh, me gusta ese título, ¿eh? La traición de Cristóbal de Olid. Hacia el año 1524, Hernán Cortés ya había conquistado la ciudad de Tenochtitlán y habían caído Moctezuma y Cuauhtémoc, su sucesor. Cortés tenía intenciones de avanzar en su conquista hacia el sur. Un objetivo principal de su escuadra era descubrir el estrecho que debía conectar el Atlántico con el Pacífico. Que debía conectar era creer que la geografía tenía que estar al servicio de la corona española. ¿Por qué debía haber un estrecho que conectara el Atlántico con el Pacífico? De hecho, no lo hay. El que hay es casi inútil. Hay un estrecho cuando ya hemos recorrido miles de millas marinas, y cuando faltan 200 kilómetros para dar la vuelta. ¿Para qué queremos el estrecho ahí? Es un estrecho entre islas, no es un estrecho en realidad. No es una zanja en medio del continente. Claro. No es una zanja en medio del continente. Claro, separa una isla más o menos grande, como que se llama así, de otras. Así que, bien. Los españoles ya habían captado la proximidad que había entre un océano y otro, en América Central, especialmente Balboa, ¿no?, que había hecho interesantes descubrimientos allá por 1513. Vamos, había descubierto nada menos que el Océano Pacífico. No le puso así, él le llamó Mar del Sur. Pero bueno, los geógrafos españoles no podían creer que se interpusiera entre los dos océanos una barrera tan tremenda sin el más mínimo estrecho. Una injusticia, es cierto, una verdadera injusticia continental. Las cartas de Cortés tocaban frecuentemente ese tema. Me refiero a las cartas que Cortés le mandaba al rey, no a Carlos V. Una vez le escribió: Su Majestad puede tener certeza de que ansío descubrir un estrecho secreto. No sé por qué de qué manera iba a ser secreto el estrecho. Un estrecho secreto debía ser muy estrecho. Para poder taparlo, digo yo, con ramas, con yuyos, etcétera, ¿no? Bien. Pospondré, seguía Cortés, sin hacerme caso, todos los intereses y proyectos para realizar este gran objetivo. Cortés ordenó entonces que se preparara una expedición para buscar la conexión oceánica. Esa expedición quedó a cargo de Cristóbal de Olid, un oficial que había comandado una de las divisiones del ejército de Cortés. Olid había nacido en Linares, una ciudad de Andalucía, en 1488. Tenemos las instrucciones que le dio Cortés a Olid para hacer la expedición en busca del estrecho. Era muy minuciosa. Olid debía partir hacia el sur, hacia Honduras, y establecer allí una colonia. De esa colonia saldrían expedicionarios en busca del misterioso paso. Cortés ordenó que no se produjeran muertes de indios ni guerras, que se buscara oro y plata. Había informes que aseguraban que el país estaba lleno de oro, tan lleno que los pescadores usaban plomadas de oro para las redes. Mirá vos. Otra orden decía que los clérigos que participaban de la expedición debían predicar y que no debían consentir en sodomías ni sacrificios. Otra orden de Cortés indicaba que se destruyeran todas las cosas en donde los indios, todas las casas debe ser, ¿no?, en donde los indios encarcelaban a sus enemigos, según él creía, para engordarlos y comérselos. Y por último, en todas partes debían levantar cruces. Muy bien, Cristóbal de Olid se despidió muy amistosamente de Cortés el 11 de enero de 1524 y empezó su aventura. Anduvo primero por tierra hasta el Golfo de México, es decir, no marchó hacia el sur. Bueno, y de allí navegó hacia La Habana. Bueno, así, claro, ¿cómo iba a encontrar el estrecho? ¿Dónde iba a encontrar el estrecho? En medio del mar. En La Habana hizo una escala y de allí efectivamente fue a Honduras.
A partir de entonces, empezó a importarle cada vez menos encontrar un paso entre los dos océanos. Resulta ser que en la travesía Cristóbal de Olid se hizo amigo de un hombre llamado Pedro de Briones, que iba en su compañía como maestre de campo. La crónica dice que Briones era un hombre inquieto, díscolo y turbulento, que tentó a Olid con las riquezas que podía encontrar en Honduras. Le dijo, más que estrecho ni que estrecho. Le dijo además que esas riquezas podían ser suyas, que no tenía por qué entregárselas a Cortés. ¿Qué Cortés ni Cortés? Digamos que en aquella travesía, no solo Pedro de Briones, sino también muchos hombres, tuvieron la esperanza de independizarse del trato que Cortés les había impuesto en México. Y Olid los tentó con esa independencia, tanto como con el oro. Olid entró en el litoral hondureño, dispuesto a traicionar a cualquiera y quedarse con lo que encontrara. La expedición de unos 160 añatos padeció problemas que todos estamos conjeturando. Anduvieron por el barro, se le hundían los caballos, les agarró el paludismo, había unos mosquitos del tamaño de mistos jauleros, y especialmente en una costa que pasó a llamarse Costa de los Mosquitos. Olid estableció una colonia en un lugar llamado Naco, dijo que era una jurisdicción independiente y se proclamó ahí nomás gobernador. Dice, a partir de este momento soy el gobernador. Creyó que su distancia de México le permitiría quedarse allí con tranquilidad. Cortés, mientras tanto, esperaba noticias. Pasó casi un año y nadie le decía nada, nadie le daba resultados de estrechos descubiertos ni de oro. Supo al fin que había sido traicionado. Un hombre llamado Gonzalo de Salazar, que había participado de la escala de Olid en La Habana, escuchó cómo se empezaba a fraguar la desobediencia y viajó hasta México para alcahuetearle a Cortés. Cuenta nuestro querido amigo Bernal Díaz del Castillo, ¿no?, que Cortés le ordenó a su primo Francisco de las Casas que buscara a Cristóbal de Olid y lo llevara engrillado hasta México. Dice, anda, buscámelo anda hasta Honduras, buscámelo a Cristóbal de Olid y tráemelo acá engrillado. Francisco de las Casas viajó con una tropa, pero no le fue bien. Naufragó y cayó él mismo en manos de Olid. Lo que son las cosas, ¿no? Otro hombre, ya no enviado por Cortés, sino directamente por la corona, que se llamaba Gil González Dávila, también cayó preso cuando intentó romper aquel pequeño estado que había formado Cristóbal de Olid. Estos dos prisioneros, es decir, dos tipos que lo fueron a encanar y que cayeron prisioneros, no tenían una vigilancia demasiado pesada porque, bueno, ¿para qué? ¿A dónde iban a ir, no? Pero la liviandad de la vigilancia hizo prosperar una conspiración. Los dos conspiraron para matar a Olid. Como eran hombres de alcurnia, Olid les permitía cenar con él. Conversaban acerca de Cortés, de las primeras incursiones que los tenían de un mismo bando. Esas reuniones se repitieron mucho y la verdad es que al final la vigilancia ya se había relajado por completo, ¿no? Es lo que tiene el aburrimiento. Olid estaba aburrido, quería hablar con alguno y los llamaba a los presos. Un domingo a la noche empezaron a escabiar. Tomaron vinos, tenían una borrachera padre. Y en determinado momento Olid fue atacado por las Casas, que le hundió en la garganta un cuchillo de escribanía. Era un lugar un poco apartado, pero había cuchillos de escribanía. Los escribanos están en todas partes, o al menos sus cuchillos. González Dávila participó hiriendo a Olid con una jarra. Pero Olid no murió, claro, es difícil matarte con un cuchillo de escribano y con una jarra. Salió corriendo y consiguió huir al monte. Los guardias estaban desprevenidos. Los guardias no sé a quién responderían, ¿no? El caso es que, ahora les digo a quién respondían. Las Casas y Dávila, que se hicieron la misma pregunta, amenazaron de muerte a todo el mundo, y los hombres de Olid no reaccionaron.
Francisco de las Casas y González Dávila se hicieron dueños del lugar y los guardias aceptaron las órdenes de estos tipos, lo mismo que habían aceptado las de Olid. Poco más tarde ordenaron la pena de muerte a cualquier persona que supiese de Olid y no dijera dónde estaba. Un clérigo, o mejor todavía un clérigo, se presentó pidiendo por la vida de Olid en su nombre, incluso antes de entregarlo. Parece que el tipo sabía dónde estaba y vino y dice, bueno, yo le digo dónde está, pero respeten su vida, etc. Lo que hicieron fue apretar al clérigo. Así que vos sabés, bueno, me lo decís. Y finalmente el clérigo escupió. Cristóbal de Olid, que se había refugiado en el monte, fue hallado, le curaron las heridas y lo condujeron a la colonia, donde lo degollaron por desobediencia, ambición e ineficacia. Era el año 1524 y Cristóbal de Olid tenía 36 años. Esta fue la historia de Olid. Una buena moraleja edificante sería que si tenés dos hombres prisioneros, conviene que no bebas mucho con ellos, porque podrían aprovechar tu esbornia para asesinarte con un cuchillo de escribano. Pero no me parece muy elegante. La moraleja es efectiva, pero no elegante. La moraleja tiene que tener algo de vaivén. Incluso hay gente que piensa creyendo que los vaivenes aseguran la veracidad de cualquier dicho. Sí, es cierto. El vaivén o la rima aseguran la certeza del pensamiento. Si usted dice, por ejemplo, si concurres a algún lugar, trata de comportarte del mismo modo en que lo hacen todos, no parece convencer a nadie. Pero si usted dice, a donde fueres, haz lo que vieres, entonces parecerá mucho más profundo. Se trata en verdad de la misma gilada. Incluso hay quienes argumentan con la rima. Dicen, el que se fue a Sevilla perdió su silla. Y se sientan en tu lugar sin parar mientes en el hecho de que vos le podés pegar una trompada. Bien, pero esto es una consideración de otra índole. Si todo esto que acabo de decir lo dijera yo de un modo rimado, ustedes creerían mucho más en eso. Hemos ido a... ¿Usted quiere hacer alguna dedicatoria? Qué historia difícil para encontrar uno, Alejandro. Son todos traidores, Batilán, alcahuete. Claro. Pero me venía gustando el clérigo, que tuvo una buena voluntad. Claro, que ni su nombre ha quedado. Claro, y ¿sabe qué? A los que inmerecidamente han sufrido traiciones, ya que de traiciones se habla. Sí, claro. Bueno. Sí, a las víctimas de traiciones en general. Hemos ido a la discoteca y el discotecario se impresionó mucho con la borrachera de Olid. Después creo que en realidad lo único que oyó, eso es lo que pasa, ¿no? Y nos dio inmediatamente el tango Esta noche me emborracho. Lo escucharemos en la estupenda versión de Charlo. Estupenda y poco frecuente versión de Charlo. Esta noche me emborracho es un tango clásico para ilustrar borracheras. Pero la versión de Charlo es impresionante. Adelante, don Carlos.